Hola amigo y familia inversionista, aquí Dino Aguilar. Hoy quiero hablarte de uno de los temas más poderosos, más incomprendidos y más decisivos en el mundo del real estate, el apalancamiento. Esa palabra que puede convertir a un inversionista disciplinado en un multimillonario o a un imprudente en una historia de advertencia, porque el apalancamiento es un arma de doble filo. Usado con estrategia, multiplica tu patrimonio, pero usado sin control puede destruirlo. Por eso, hoy quiero explicarte cuál es el verdadero secreto del apalancamiento inteligente, cómo aplicarlo y cómo los grandes inversionistas lo usan para construir riqueza sin depender de la suerte ni de heredar fortunas. Cuando escuchas la palabra apalancamiento, probablemente piensas en deuda, en hipotecas, en préstamos. Pero el apalancamiento no se trata del dinero que pides, sino del uso que le das al dinero de otros para multiplicar tu propio capital. Es una filosofía, es entender que el recurso más valioso no es el dinero en sí, sino la capacidad de controlarlo, de moverlo estratégicamente, de usarlo como palanca para levantar algo más grande de lo que podrías lograr con tu fuerza individual. Y ahí está la palabra clave, palanca. El apalancamiento es exactamente eso, una herramienta que te permite mover algo grande con un esfuerzo pequeño, siempre que la base esté bien colocada. En bienes raíces, esa base se llama flujo de efectivo y plusvalía. Si tienes esos dos pilares sólidos, el apalancamiento deja de ser riesgo y se convierte en acelerador. Imagina esto, tienes $100,000 en tu cuenta. Podrías comprar una propiedad pequeña y pagarla en efectivo, sin deudas, sin hipoteca. Eso te daría seguridad, sí, pero también te dejaría limitado. Si esa propiedad genera $1,000 mensuales de renta, estarías ganando un retorno del 12% anual antes de gastos. Nada mal. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de comprar una sola propiedad, usas esos mismos $100,000 como enganche para 4 propiedades diferentes, cada una financiada al 75%? Ahora, en lugar de controlar un activo de 100,000, controlas uno de 400,000. Si cada propiedad te deja solo $300 o $400 de flujo neto al mes, ya estás generando más que con el pago al contado. Y además, cada activo se está apreciando en paralelo. Eso, amigo inversionista, es apalancamiento inteligente. Pero para hacerlo bien, necesitas tres cosas: control, conocimiento y calma. Control, porque no puedes apalancarte más de lo que tu flujo soporta. Conocimiento, porque necesitas entender las matemáticas detrás del financiamiento, los intereses, los seguros, los impuestos y los costos ocultos. Y calma, porque el apalancamiento no te da resultados inmediatos, te da velocidad, pero dentro de un proceso que sigue requiriendo tiempo. El error más común es pensar que el apalancamiento es una carrera. No lo es. Es una maratón. Los grandes inversionistas lo usan no para presumir cuántas propiedades tienen, sino para optimizar su retorno sobre capital invertido. Su objetivo no es tener más deuda, sino más control, y la diferencia entre uno y otro está en el flujo de efectivo. Te lo digo siempre, el flujo es el oxígeno del inversionista. Si tu flujo cubre tus obligaciones financieras y deja margen, el apalancamiento es sano. Si tu flujo es negativo y estás confiando solo en la apreciación futura para salvarte, entonces estás especulando, no invirtiendo. Esa es la línea que separa el apalancamiento inteligente del apalancamiento peligroso. Y lo fascinante es que los grandes inversionistas rara vez usan su propio dinero. Utilizan el dinero de los bancos, de inversionistas privados o incluso de sus propios activos a través del refinanciamiento. No se endeudan para gastar, se apalancan para crecer. Cada dólar que obtienen de un crédito o una línea de capital lo ponen en movimiento en un activo que genera flujo, y cada vez que ese activo aumenta su valor, vuelven a apalancarse sobre él. Es un ciclo virtuoso. El activo paga la deuda crea otro activo y el portafolio entero se fortalece. Mucha gente teme a la palabra deuda, y con razón, porque en la educación tradicional nos enseñan que endeudarse es malo. Pero en el mundo del real estate,
La deuda inteligente es una herramienta de creación de riqueza. La deuda mala es la que te quita dinero. La deuda buena es la que te lo trae. Un inversionista sin deuda puede dormir tranquilo, pero un inversionista con deuda bien estructurada puede dormir sabiendo que su dinero está trabajando. Déjame contarte una historia real. Un cliente mío, de origen mexicano, comenzó con una sola casa en Lehigh Acres. La compró en 2018 con un enganche de $30,000 y una hipoteca de $150,000. Durante 5 años, la propiedad se apreció hasta los $300,000. En lugar de venderla, refinanció, liberó $100,000 en capital y los usó como enganche para 2 propiedades más en Cape Coral. Ambas rentaban desde el primer mes. En 2024, cuando las tasas subieron, él ya tenía flujo positivo, y aunque las condiciones del mercado se endurecieron, su portafolio siguió creciendo. Hoy controla casi 1 millón en activos y solo ha puesto dinero propio una vez. Eso es apalancamiento con inteligencia, usar los ciclos a tu favor. Y fíjate en la mentalidad detrás de eso. Los inversionistas inteligentes no buscan pagar todo rápido, buscan hacer que todo se pague solo. Su meta no es estar libres de deuda, sino libres de dependencia, porque cuando tus activos pagan sus propias hipotecas, tú ya no trabajas por el dinero trabaja por ti. Por supuesto, el apalancamiento no es magia, requiere gestión. Significa entender que cada vez que tomas financiamiento, estás asumiendo una responsabilidad. No puedes jugar con los números ni dejarte llevar por la euforia del crecimiento. Necesitas mantener una reserva de emergencia, tener seguros robustos, diversificar tus flujos y proteger tu estructura fiscal. El apalancamiento solo es poder cuando está bajo control. Los inversionistas que fracasan con el apalancamiento cometen 2 errores. Subestiman los gastos y sobreestiman el crecimiento. Piensan que el mercado siempre subirá, que las rentas siempre estarán ocupadas, que los intereses siempre serán bajos. Pero los que ganan saben que los ciclos son inevitables y que la clave no está en evitarlos, sino en sobrevivirlos. Por eso diseñan sus números de forma conservadora. Si el flujo da positivo incluso en el peor escenario, esa inversión está blindada. Y hay otro secreto más profundo. El apalancamiento inteligente no es solo financiero, también es humano. Los grandes inversionistas se apalancan en conocimiento, en relaciones, en equipos. Se rodean de buenos agentes, contadores, abogados y gestores. No intentan hacerlo todos solos, porque saben que la palanca más poderosa del éxito es la colaboración. El dinero compra propiedades, pero la gente correcta compra oportunidades. El apalancamiento inteligente, en su forma más pura, es la combinación perfecta entre lógica y paciencia. Es entender que puedes construir un imperio sin correr, siempre que uses bien el impulso de cada paso. Y ese impulso, amigo inversionista, se llama estructura. Así que, si quieres aprender a usar el apalancamiento a tu favor, cómo elegir la cantidad correcta de financiamiento, cómo calcular tu flujo neto real y cómo construir un portafolio que crezca con deuda controlada, suscríbete al canal, activa la campanita y contáctame al más 1-3057-97-4385. En Dino Aguilar Realty te enseñaremos a dominar el apalancamiento como lo hacen los grandes, con datos, con visión y con estrategia. Porque la diferencia entre quien se hunde y quien despega no está en la deuda que toma, sino en la forma en que la usa. Y el secreto del apalancamiento inteligente no es tener más dinero, sino tener más control. Nos vemos pronto.